Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque todos los que estamos aquí hemos venido con una gran y cierta dificultad, pero hay que saber que seguir al Señor tiene un precio. Amén. Todos los hermanos antes que nosotros lo supieron y nosotros también lo sabemos. La salvación en el Señor es gratis, no cuesta nada, pero servirle nos cuesta la vida. Y eso está escrito en la palabra. A todos nos va a costar absolutamente toda la vida. Hace un tiempo el Señor me enseñaba a decir que no le diera el primer lugar a Él. De alguna otra manera eso significaba que hay algo más que ocupase lugar en nuestras vidas. Él me decía, no me pongan en el primer lugar, yo me los llevo todos. Amén. Aleluya. Estamos en este campamento con la única intención de conocer al Señor en profundidad. Como cristianos, como hijos de Él, debemos madurar, crecer en el conocimiento de su palabra y a través de su gracia recibir el poder para cumplir su voluntad. Amén. Porque igual que a nuestros hijos, nosotros, a pesar que nos gusta cuando son unos bebés pequeños, sería muy anormal que no los viéramos crecer. Como padres estaríamos preocupados. Amén. De igual manera, el Señor quiere que esta mañana aprendamos que obedecer es más que palabras. En la Biblia, en Mateo 21, del 28 al 30, no lo coloques, David, ahí por favor, porque yo ocupo la textual y va a generar confusión. Gracias. Hay una parábola que no es muy conocida porque solamente está en el Evangelio de Mateo, y dice así el versículo 28 al 30. Jesús les propone a los fariseos que estaban cerca de él la siguiente parábola, y les dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo: Hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo, dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo: Sí, Señor, pero no fue. Entonces Jesús le pregunta a los fariseos y nos pregunta a nosotros esta mañana: ¿quién creemos nosotros que hizo la voluntad de su padre? ¿El primer hijo o el segundo? El segundo. El primero. El primero. Hubo un error. Está perdonada, hermana. El primero, ¿cierto? Y ellos rápidamente contestaron exactamente lo mismo. Pero el Señor quería que ellos supieran que ellos eran el segundo hijo, que conocían al dedillo la voluntad del Padre, pero que no la hacían. Y esta mañana lo que Jesús quiere establecer es que ser obediente es hacer la voluntad del Padre. Es más que decirlo, es más que conocerla en profundidad, es definitivamente hacerla. Y en este contexto es que esta mañana el Señor, a través de los capítulos 42 y 43, que yo por supuesto también incluyo el 44, les invito a leer posteriormente, nos va a enseñar en un contexto más amplio esta verdad de que una cosa es conocer la voluntad del Señor, incluso en profundidad, y otra cosa realmente es hacerla. Desde que Dios eligió a Israel como su propio pueblo, desde que Dios eligió a Canal Beagle como su propia iglesia, se encargó una y otra vez de dejarnos en claro que una de las cosas más importantes que demandaba de ellos, que demanda de nosotros, es la obediencia. Luego de sacarnos de Egipto, no nos lleva directamente a Canaán, sino que primeramente nos lleva al Sinaí para darnos sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, que
que son perpetuos. Y antes de entrar a Canaán, el Señor ordena que que la mitad de su pueblo suba al monte Gerizim y la otra mitad suba al monte Ebal. Y una mitad del pueblo proclame las bendiciones de obedecer la palabra del Señor y la otra mitad proclame las maldiciones por desobedecer la palabra del Señor. Tenemos en la Biblia llenos de argumentos, llenos de historias bíblicas. Tenemos llenos de mensajes de profetas que no solamente corrigen al pueblo a la obediencia hacia Dios, sino que ellos se encargan siempre de anunciar las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor. Y esto, hermanos, lo vamos a desarrollar, pero es una parte, es el carácter de Dios como Padre. Porque la verdad que Él no nos muestra su voluntad sabiendo que nosotros no la vamos a poder cumplir para castigarnos. Él nos muestra su voluntad para que por su gracia, la misma gracia por la que fuimos salvos mediante la fe puesta en Jesucristo, por esa gracia seamos capacitados para poder cumplir la voluntad del Señor. Es importante este carácter de Padre. Él no nos muestra su voluntad para condenarnos, nos muestra su voluntad para que nos vaya bien. Aleluya. Pero también, si hay una característica principal a través de toda la historia de Israel, fue precisamente la desobediencia. Constantemente Dios levantó profetas para corregir a su pueblo, pero ellos, por el contrario de lo que nosotros esperaríamos y por el contrario de lo que nosotros hacemos, no los oyeron. Los profetas no solamente llamaban al pueblo a su arrepentimiento, sino que anunciaban las consecuencias de la desobediencia. Porque Dios, iglesia, es nuestro Padre. Él no nos condena, Él nos ama a su forma. Aquí lo que prima es la voluntad de Él, sus tiempos, sus prioridades, sus métodos. Amén. Y con el paso del tiempo, y lo podemos encontrar en la Biblia, las consecuencias de esta desobediencia de Israel empezaron a ocurrir. Alrededor del 931 a.C., en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, el pueblo fue dividido por Dios a causa de su pecado y de manera particular podríamos decir a causa del pecado de Salomón. En el 722, Israel, la porción del norte, fue entregada por el Señor en cautiverio en manos de Asiria. Y algo más de 100 años después, Judá, la porción del sur, fue entregada por el Señor en cautiverio a los babilonios. Naturalmente, Asiria conquistó, Babilonia conquistó. Espiritualmente, el Señor los entregó en sus manos. En este contexto, y por más de 40 años, Jeremías había hablado con el pueblo. Desde los días de Josías, quizás el último rey que temió realmente a Dios en el reino del sur. Pero el pueblo simplemente no lo oyó. Y Dios permitió que los babilonios tomaran Jerusalén, destruyeran el templo, sus muros y se llevaran cautivos a los judíos, incluyendo por supuesto a Sedequías, el último rey de Judá, el rey que estaba en ese momento vigente, regente. Y Nabucodonosor puso como autoridad de la nueva provincia de Judá, ahora era de Babilonia, a Gedalías. Pero viene un israelita, Ismael, influenciado por los amonitas y asesina a este gobernador, Gedalías. Pero para él ocupar su lugar,
Y Johanán, uno de los oficiales judíos, impide entonces que Ismael usurpe el trono. Y en esa situación, en este contexto histórico, es que se encuentra el pueblo de Israel, es que se encuentran los habitantes de Judá. Ismael había asesinado al gobernador puesto por Nabucodonosor y ellos temían la represalia del rey de Babilonia. Esperaban que en cualquier momento él apareciera con su ejército y los matara a todos, absolutamente a todos. Y en esa situación es que los judíos están, y es ahí donde comienza nuestra historia, con ellos esperando la venganza de Nabucodonosor por haber asesinado a su gobernador. Y lógicamente se preguntaba si cuando éramos poderosos y estábamos organizados, fuimos tomados cautivos, ¿qué va a pasar ahora que simplemente somos un puñado de personas que no tenemos cómo defendernos? Entonces ahora, en este temor, deciden acercarse al profeta Jeremías. Si hubo un ministerio frustrante, fue el de Jeremías. Por más de 40 años habló al pueblo. No quería hacerlo más y Dios lo mandaba. Y el pueblo no lo oía. Los reyes no lo oían. Nos encontramos, iglesia, en Jeremías 42, versos del 1 al 6. Y es importante señalar que esta mañana el sermón no es una aplicación de la palabra. Yo quiero que ustedes entiendan que este es un sermón histórico. Es la historia contada del pueblo de Israel. Es la historia contada de la iglesia del Señor. Amén. Dice así Jeremías 42, del 1 al 6. Todos los capitanes de la gente de guerra, junto a Johanán, Jesanías y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercaron y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ora por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, porque de mucho que éramos, hemos quedado pocos, así como nos estás viendo con tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos andar y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías les respondió, y escuchemos bien la respuesta de Jeremías: he oído, mirad, voy a orar al Señor vuestro Dios como habéis dicho. Y todo lo que el Señor os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías: sea el Señor entre nosotros por testigo fiel y verdadero. Juramos obrar conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te envíe a nosotros. Sea bueno, sea malo, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz del Señor nuestro Dios. Este verso 6 se parece a nuestras oraciones. Cuando estamos tocados por el Señor, pasamos a darle gracias. Decimos: Señor, en la angustia, en la necesidad, en la escasez, en la abundancia. Y después, cuando nos toca vivirlo, francamente pensamos y rápidamente pensamos en salir huyendo. Por lo menos en mi caso. No sé si es el suyo también. Pero fíjese acá que en este verso 6 podemos ver, podemos vislumbrar que de alguna otra manera el pueblo en su rebeldía tiene claro el concepto de que para que a ellos le vaya bien deben obedecer la palabra del Señor. Y juran a Jeremías cumplir todo lo que la voz que él trayera del Señor. Jeremías oye al pueblo y les dice que va a orar. Y esto que parece tan sencillo, fíjese hermano, que no lo era. Pues ya en varias ocasiones Dios le había prohibido a Jeremías
que orara por el pueblo. Jeremías 7, verso 16. Y tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Jeremías 11, 14. Tú pues no intercedas por este pueblo, ni levantes por ello clamor y oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mí a causa de su calamidad. De buenas a primera podríamos pensar que Jeremías está desobedeciendo la voz del Señor. Pero él como profeta lo conocía, porque él habitaba en su cámara secreta. Él conocía cómo Dios se movía, había intimidad entre ellos, y él conocía los tiempos del Señor. Qué hermosa, iglesia, es conocer los tiempos como el Señor se mueve. Una cosa es que nos llame y otra cosa es que el Señor nos envíe. Amén. Pero Jeremías, fíjese usted, que no estaba desobedeciendo, pues Dios le dijo que no intercediera por el pueblo antes de que ocurriera el cautiverio. Pero eso ya había ocurrido. Por lo tanto, Dios ya había cumplido su juicio y recibía la intercesión de Jeremías. Qué hermoso es conocer el corazón del Señor. Y ese corazón no se conoce a distancia, se conoce en cercanía. Cada segundo que, entre comillas, hemos gastado en buscar la presencia del Señor no es en vano. Porque, iglesia, la imagen de Cristo está siendo constituida todos los días en nuestras vidas hasta que nuestro escultor la deje perfecta. Aleluya. No creas que venir a este campamento o moverse con la iglesia del Señor es una pérdida de tiempo o que podría haber algo mejor. Porque fuera de Él no existe ni siquiera algo mejor o peor. Fuera de Él no hay nada. Y vemos ahora que el pueblo, y usted puede decir amén, tiene una segunda oportunidad. Con todo lo malo y desobediente que ha sido Israel, Dios manda a su profeta a no interceder por ellos. Cumplido el juicio, tienen una segunda oportunidad. Pero fíjense ustedes que en la oración, en la respuesta de Jeremías al pueblo, él se encarga de dejarles en claro que no les va a contestar nada que Dios no le haya dicho. Por muy malo y catastrófico que sea, Él les va a decir simplemente lo que oye. Y esas palabras del profeta son nuestras palabras el día de hoy. Hermano, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo, le parezca a quien le parezca y consideren de nosotros lo que consideren. Amén. Pero más nos vale una buena opinión delante del Señor que delante de los hombres. Amén. Jeremías los conocía y sabía que en esta aparente petición piadosa algo no le olía bien. Y él quería que supieran que ellos iban a estar juntos en las buenas y en las malas, pero nunca en la maldad. Amén. Y que si el pueblo se iba a poner maldadoso, no contaran con él para participar de aquello. Y hay algo que destacar también en lo que dice el pueblo en el verso 6, que lo comentábamos hace un segundo. Con toda esta oración aparentemente piadosa, el pueblo sabe, y usted sabe, que para que a usted le vaya bien, debe hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Usted cree que eso tiene su precio? Yo no recuerdo la historia, quizás estoy equivocado, y en la Biblia no recuerdo a nadie
que lo despidieran en su lecho de muerte a un hijo del Señor entre una fiesta, en una despedida gloriosa, apoteósica. Todo lo contrario. Los hijos del Señor no han sido dignos de este mundo, dice la palabra. Y el mundo los ha rechazado. Si Él rechazó a nuestro Maestro, ¿a nosotros nos va a aceptar? Y aparte de todo esto, Jeremías, recuerde usted, que llevaba 40 años hablando al pueblo y nunca lo oyeron. Le parecía raro que ahora se acercaran para conocer la voluntad de Dios. El mismo Sedequías, el rey, llama a Jeremías para preguntarle: Jeremías, ¿qué debo hacer? Es como cuando usted se acerca a sus pastores, a sus líderes y le dice: ¿qué debo hacer? ¿Seré entregado a Nabucodonosor? Y Jeremías le responde: entrégate para que te vaya bien. Y Sedequías le dice: gracias, Jeremías, por tu palabra, pero no me voy a entregar. Y Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia. A sus hijos los degollaron delante de él y a él le arrancaron sus ojos. Al profeta Jeremías le tiene que haber dado un infarto cuando vio acercarse al pueblo, realmente para conocer la voluntad del Señor. Y desde el verso 7 y hasta el final del capítulo sabemos qué respondió Dios. Y como esta es una predicación con un contexto histórico, yo les invito a leer los capítulos 42, 43 y si gusta el 44. Hoy estamos simplemente señalando aquello que aconteció realmente y que está documentado en la Biblia. Y en el capítulo 42 de Jeremías, del 7 al 12, dice así: al cabo de 10 días, Jeremías tuvo palabra del Señor. Y llamó a Johanán y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos delante de él. Si permanecéis quietos en esta tierra, en Judá devastado, el gobernador puesto por Nabucodonosor asesinado, y ellos con el temor de que el rey de Babilonia viniera a matarlos a todos, si permanecéis quietos en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa todo el mal que les he hecho. No temáis a la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, dice el Señor, porque yo estoy contigo para salvarte y libraros de su mano. Yo tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. La respuesta del Señor fue clara. Ellos en esta situación pensaban arrancar a Egipto. Y el Señor les dice: no, quédense aquí. Recuerde usted que ellos no tenían redes sociales, ni teléfono. Ellos no podían llamar y decir: oye, ¿qué está pasando en la corte del rey? ¿Viene para acá o no viene para acá? No. Simplemente cada día que pasaba era un día que perdían para arrancar. El temor de ellos es que iban a ser todos asesinados. Pero el Señor no tenía una respuesta inmediata. Se demoró, ¿cuánto dice la palabra? 10 días en contestar. Imagínense, ellos ¿qué estarían pensando? Lo mismo que usted y yo. Le voy a preguntar al Señor y inmediatamente me va a decir: sí, cómprate una casa, 3 autos y eres el más lindo. Y contra su propia vida y perder la distancia para arrancar de Nabucodonosor,
el Señor no les contesta de inmediato. Cada día debió haberle parecido eterno a estos judíos, amén, como a usted y a mí, cuando el Señor no contesta. Días eternos, meses eternos, ¿cuántos años? Y un día el Señor contesta. El pueblo estaba nervioso. En cualquier momento podía aparecer el rey de Babilonia y matarlos a todos. Pero Dios no estaba apurado. Debemos de entender que Él es soberano. Y no solo hace lo que quiere, sino que lo hace cuando quiere. Y aunque usted esté muy apurado, hermano, y muy nervioso, Él no está apurado ni nervioso. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Yo confío en el Señor y en Él esperaré. Ya. No es fácil vivirlo. Hoy vivimos en una época donde todo es urgente, todo es express, diríamos online. Todo es rápido, necesitamos respuestas rápidas de parte de Dios, pero Él simplemente no está apurado. Y aunque la respuesta nos parezca urgente, no podemos tomar la voluntad de Dios en nuestras manos. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Saúl? Samuel se demoró y él consideró que era tiempo de ofrecer el sacrificio y lo hizo en sus propias manos. Y él había sido ungido rey, no sacerdote. Él estaba apurado, Dios no. Usted está apurado, Dios no. Yo estoy apurado, Dios no está apurado. No podemos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Porque fíjese usted que Saúl estaba haciendo algo para Dios. Pero aún así el Señor lo rechazó. Porque Él no solo nos muestra su voluntad, nos capacita para hacerla, sino que nos dice cuándo y dónde. Por mucha verdad de Cristo que usted tenga, si la dice en un momento en que Dios no le ha dicho que la diga, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Aunque tenía buenas razones Saúl, Dios también tiene buenas razones. Y dígame usted, ¿cuáles cree usted que son las que prevalecen? Las razones del Señor son las que prevalecen siempre, para siempre. Entonces Jeremías convoca al pueblo para decirles cuál era la voluntad de Dios. Recuerde usted, el pueblo tenía temor. Habían asesinado al gobernador del rey de Babilonia. Ellos esperaban que en cualquier minuto apareciera él en persona y los matara a todos. En su corazón habían albergado la idea de huir a Egipto. Y cada día que pasaba perdían ventaja. En ese escenario desolador no había templo, no había muro, escasez de comida, hambre. Jeremías convoca al pueblo y le dice así: no huyan a ninguna parte, quédense aquí y el Señor los va a librar de la espada del rey de Babilonia. Y aún más, va a inclinar el corazón del rey de Babilonia para que tenga misericordia de ustedes. El pueblo debe haber quedado sin palabras y diciendo, pero ¿no es este el Dios que permitió que fuéramos tomados cautivos? Y el Señor dice, sí, pero me pesa el mal que les he causado. Y no debemos confundirnos. No es que Él esté arrepentido, es que Él es tu Padre. Y luego de sacarse el cinturón y darte de correazos, a Él le duele. ¿No les pasa, no nos pasa a nosotros?
cuando debemos tomar medidas drásticas con nuestros hijos, nos duele. Dios es tu Padre. Es tu Padre. Después de corregirte, disciplinarte, a Él mismo le duele. Él no se arrepiente, pero nos ama. No temáis al rey de Babilonia. Fue el temor el que hizo que Israel fuera Jeremías para hacer algo que no había hecho en 40 años. Y cuando viene la calamidad a nuestras vidas, la catástrofe, la enfermedad, y nos da temor, ¿a los pies de quién nos vamos? A los pies del Señor. Somos hijos del rigor. Amén. Mientras todo está bien, creemos tener el control de la situación y la capacidad de decidir qué tomamos y qué dejamos. Pero cuando la cosa se pone fea, todo nos huele a Cristo. Escuchamos una canción, qué hermoso el Señor me tocó. Íbamos caminando por ahí, quedamos en un semáforo y vimos una ave pasar. La ave, la creación del Señor. ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Igual como cuando uno compra loco y lo mete dentro de la cámara de neumático. ¿Han visto eso para que se ablande? El Señor también tiene su cámara de neumático. Amén. ¿Y sabes tú? ¿Y sabes tú cuál fue la mayor razón que Dios les dijo con todo este escenario? Lo he repetido varias veces, se lo imaginan, ¿cierto? Estaban nerviosos, atemorizados. Iban a morir según ellos. Y el Señor les da una razón teológica, doctrinal, fundamental, hasta nuestros tiempos. Y le dice, no teman, yo estoy contigo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo voy a salvarlos, yo voy a protegerlos, yo voy a sostenerlos, confíen en mí, no huyan, yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Y las cosas se ponen peor y no hay respuesta y el Señor te dice, no temas. Sin embargo, no era la respuesta que los judíos estaban esperando. Fíjese usted, en Egipto en ese momento no había guerra, había paz, había comida y prosperidad. ¿Qué es lo que era lo racional que haría cualquier persona? Irse a Egipto. Pero Dios te dice, no, quédate aquí en medio de toda esta calamidad y este desastre. No vayas a Egipto, yo estoy contigo. Y una vez más, los israelitas, los judíos, luchaban con algo que usted y yo luchamos todos los días de nuestra vida. Hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Señor. Dígame que no es cierto. Y una vez más, el Señor no solo contesta a su oración, sino que del verso 13 al 18 les dice las consecuencias que sufrirán si ellos no obedecen. Él sabía en su corazón que ellos ya querían buscar refugio en Egipto. Y Jeremías 42, del 13 al 18, es sumamente claro y dice así: pero si decís, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces escuchad la palabra del Señor, oh remanente de Judá. Así dice el Señor Sebaot, Dios de Israel: si volvéis vuestros rostros para entrar a Egipto
y entráis para peregrinar allá, sucederá que la espada que teméis allí os alcanzará en la tierra de Egipto. Y el hambre del que tenéis temor os perseguirá duramente en Egipto, y allí moriréis. Todos los hombres que vuelvan sus rostros para entrar en Egipto, para peregrinar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. Ninguno de ellos quedará vivo ni escapará del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así dice el Señor Sebaot, Dios de Israel: como mi ira y mi indignación se derramó sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros si vais a Egipto, y seréis objeto de execración, espanto, de maldición y afrenta, y no veréis más este lugar. ¿Le parece, hermano, que el mensaje del Señor fue claro? Pero cuando ellos lo recibieron, hicieron lo mismo que nosotros. ¿Qué habrá querido decir el Señor? A mí creo que la aplicación del texto no es esa. A ver qué dice el griego. Veamos qué dice el griego. Yo creo que lo que quiere decir en realidad es que Dios me ama. No, iglesia. Dios está respondiendo claramente. Judá está en ruinas, Egipto no había guerra, pero Dios dice no. Y no era la primera vez que ellos querían volver a Egipto. ¿Recuerdan ustedes que ya en el desierto ellos querían volver a Egipto, imaginándose cosas buenas o recordando muy pequeñas cosas básicas, agua, comida quizás, y olvidando todo lo malo y la esclavitud que habían vivido? Pero Dios les dice que si se obstinan en ir a Egipto, les vendría exactamente lo que temían y querían evitar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Si usted se pone porfiado con el Señor lo va a castigar dándole lo que usted quiere. En otras palabras, le va a decir, sí, vaya a Egipto, vaya. Porque cuando se nos mete algo en la cabeza, dígame usted, ¿quién nos saca de ahí? ¿Quién nos saca de ahí? Siempre pensamos tener la razón. Siempre pensamos que la voluntad de Dios está de nuestro lado. Y confundimos dos cosas muy diferentes. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y cumplirla, y otra cosa es querer la aprobación de Dios para nuestra propia voluntad. Y eso era lo que querían los judíos. Ellos ya tenían la decisión de irse a Egipto. Habían bajado de Mizpa a una aldea cercana a Belén para ya entrar a Egipto. Y querían que Dios bendijera esa decisión. Y Dios les dice, a mí no me interesan tus decisiones. A mí no me interesan las peripecias bíblicas que tuviste que hacer para llegar de un lado a otro. Yo hablo claro, dice el Señor. Las personas que se obstinan en sus ideas, aún en contra de la voluntad de Dios, de su palabra, se colocan temerarios. Es decir, pierden el temor a Dios. Fíjese usted, si nosotros nos obstinamos en irnos en contra de la voluntad de Dios, nos vamos a acostumbrar. En otras palabras, nos va a dar lo mismo. La primera vez lo vamos a hacer con temor, la segunda más o menos, de la quinta para adelante ya no nos importa. Nuestro corazón se ha endurecido y nos acostumbramos a vivir así, lejos de la voluntad del Señor y adentro de la iglesia. Qué paradojal. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos congregándonos,
pero estamos lejos de la voluntad del Señor. Como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Él no se fue, pero con su padre no tenía relación ninguna. Dios tiene un comportamiento ante nuestra obstinación. Finalmente dice, sí, vaya, haga eso que me está pidiendo, que yo le digo que no, hágalo. Muévase para allá, cámbiese de trabajo, cámbiese de ciudad, hágalo. Y nos castiga, dándonos aquello por lo cual tanto insistimos y que Él quiere evitar darnos porque sabe que nos va a hacer mal. En el capítulo 28 de Deuteronomio, en realidad en todo Deuteronomio prácticamente, hay un discurso claro, detallado, abundante de las bendiciones y las maldiciones del Señor sobre su pueblo, conforme a su obediencia. Y finalmente les dice en el verso 68, estamos en Deuteronomio 28, en el 68, le dice, el Señor te hará volver a Egipto en naves por la ruta de la cual yo te dije, nunca más volverás a verla. Y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá quien os compre. Es irracional. El Señor les advierte que su castigo sería llevarlos de vuelta a Egipto. Él les dice en Deuteronomio 68 que su castigo sería llevarlos de vuelta a Egipto. Y ahora estamos en el capítulo 42 de Jeremías y el pueblo voluntariamente quiere volver a Egipto. ¿Cómo un hijo de Dios puede alejarse de tal manera de su voluntad? ¿Cómo pasa esto? Dios le acaba de decir que estaba con ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Buscar ayuda lejos del Señor, para el Señor es menospreciarlo. Él se siente menospreciado por nosotros, porque Él está contigo. Él está con nosotros. Dios les acababa de decir que estaba con ellos, pero estaban ya inclinados a seguir sus propios deseos. Es como, me imagino yo, cuando le van a pedir consejo al pastor Gabriel, y les dice, pastor, yo tengo que tomar una decisión, tengo un nuevo trabajo, dejar el mío, dejar mi familia, este trabajo es en otra ciudad, no es muy seguro, me van a poner a prueba por 2 meses, y tengo que dejar esto, aquello. Y el pastor le dice, bueno, hermano, vamos a orar, a ver qué es lo que dice el Señor, busquemos es que hermano no puedo, ya tengo los pasajes comprados. Salgo el viernes. Ya estaba decidido. Pero ¿qué es lo que quería ese hermano? A ver si el pastor le dijera, sí, Dios allá te va a convertir en una nación grande, deja tu familia y todo. Eso quería. Que Dios aprobara y bendijera su propia voluntad ya tomada. Y cualquier coincidencia con los que estamos aquí no es ninguna casualidad. Es absolutamente nuestras vidas. De todas las veces que nos hemos caído, todas las veces fue por hacernos caso. Amén. Dios no es más bueno que justo, ni justo que bueno. Hermano, y la desobediencia es pecado. Y la ira de Dios, el juicio de Dios, es atraído por la desobediencia de su pueblo. Es un imán que atrae la ira de Dios, que atrae el juicio de Dios. Él no lo quiere hacer. Él lo quiere evitar, pero nosotros ya hemos tomado nuestra decisión. La ira de Dios es atraída por la desobediencia flagrante. Y luego del versículo 19 en adelante,
Jeremías hace una especie de resumen. Por si acaso todavía no han entendido, déjenme decirle lo que Dios está ordenando. Jeremías 42, verso 19 dice así: oh remanente de Judá, oh iglesia de Canal Beagle, el Señor ha hablado sobre vosotros. No entréis en Egipto. Sabes ciertamente que este día les ha sido advertido. Pero más de alguno, por no decir todos nosotros, dirá: no creo que Dios sea así. Dios es amor. Dios es bueno. Va a dejar pasar por alto seguramente esto porque como yo soy pecador, Él sabe, Dios sabe. Hago lo que quiero, pero en el fondo de mi corazón yo lo amo. Dios es justo. Y como juez justo, Él debe juzgar. No puede ser así. Nosotros muchas veces con nuestros hijos hacemos así. Pero Él no puede hacerlo, porque si no sería injusto. Y aun cuando no quiere castigarnos, y esto tiene que quedarnos claro, Él no quiere hacernos. Él quiere que conozcamos su voluntad, que amemos su palabra, su ley, sus estatutos. Nos capacita para cumplirlo, porque lo que Él quiere es que nos vaya bien. No nos ha traído hasta acá, no nos ha comprado a precio de sangre para después tenernos de juicio en juicio. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es tenernos de gloria en gloria, de victoria en victoria. El problema no es la claridad del mensaje. El problema es la dureza que está aquí. Amén. El Señor conoce tanto a su pueblo y conoce la verdadera intención del corazón, que aunque la disfracemos de las más hermosas palabras, les dice en el verso 20: ¿por qué os engañáis a vosotros mismos? ¿Por qué vosotros me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo: ora por nosotros al Señor nuestro Dios? Palabras hermosas, amén. Nuestro Dios, mi Dios de Israel, mi Mesías. Y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios de nuevo diga, y nosotros la haremos. Ellos no estaban buscando la voluntad del Señor. Ellos querían la aprobación del Señor. Quizás nosotros hemos tomado nuestro propio camino, nuestras propias decisiones. Y todavía la mano del Señor no ha caído sobre nosotros, porque Él es bueno, porque nos da tiempo para arrepentirnos. Pero eso ha generado en ti una falsa confianza, de decir: ¿viste? No pasó nada. Pero la palabra del Señor dice que nuestra propia maldad nos va a alcanzar. Hemos hablado en este campamento del perdón. Hoy estamos hablando de la desobediencia. La falta de perdón se soluciona con perdón. La desobediencia se soluciona con obediencia. ¿Sabe qué, hermano? Es importante señalar esto. Se los voy a ir repitiendo constantemente durante este sermón, porque Dios no exige de su pueblo su propia obediencia. Recuerde que usted no fue salvo por obediencia. Usted fue salvo por gracia, a través de la fe
puesta en Jesucristo. Y esa misma gracia nos capacita para cumplir la palabra del Señor, todas sus ordenanzas y todos sus estatutos, que ahora ya no están escritos en una tabla, están escritos ¿dónde, iglesia? En el corazón. Nuestro sacerdocio no es levítico, es de Melquisedec. Y todo ahora es más perfecto, es más puro, de mayor profundidad, pero por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Al final del capítulo 41, en el verso 17, dice así: y partieron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Bet-Lehem. ¿Para qué coloco estos nombres? Pero Bet-Lehem, que es una aldea que está muy cerca de Belén. ¿Sabe lo que habían hecho? De alguna otra manera, no, Jeremías, intercede por nosotros, quédate preguntando, queremos saber, confiamos en ti, en nuestro Dios, ¿dónde está la puerta? Me voy saliendo. Estaban haciendo eso. Ellos estaban ya listos para cruzar a Egipto, pero Dios está de nosotros. Y cuando Dios no les dio la respuesta lógica que todos queremos escuchar, por favor, no vamos a pensar, ¡uy, qué malos son los judíos! Cuando Dios no da la respuesta lógica que todos queremos escuchar, ellos dicen, no, esto no puede ser. Y entramos entonces en el capítulo 43. Y aquí podemos ver la desobediencia pura. Pero no lo vamos a ver ahora. Le voy a pedir a mis hermanos músicos. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de este sermón. Continuará. Aleluya. Hermano, por favor, igual como dice ahí, las opiniones vertidas son de exclusividad del que las emite. Aquí cualquiera coincidencia, no crea que somos nosotros, ¿eh? Debe ser otra iglesia, seguro. Pero hermano, hemos visto dos características. Para ser perdonados hay que pedir perdón. La obediencia no es una cuestión de fe, es una cuestión de hacer. Dios le dice, párese, y usted se pone a orar. No. Dios le está diciendo, párese. Dios le dice, siéntese, y usted dice, voy a orar. Y no es así. Y segundo, tenga muy en claro que el juicio de Dios no es instantáneo. En su misericordia, en su característica de Padre, Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Quiere el Señor esta mañana que nos arrepintamos de todo lo que estamos haciendo conforme a nuestra voluntad. Iglesia, escuche bien, mire las palabras que el Señor está diciendo. Nos arrepintamos de todo lo que ya estamos haciendo. Nos arrepintamos de todo lo que ya estamos haciendo y que está fuera de la voluntad del Señor. Podemos tener una hermosa familia, un hermoso trabajo, ser talentosos, ser brillantes, pero un día cerrar los ojos a este mundo y abrirlos a una condenación eterna sin Cristo Jesús. Porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Amén.